Hola, ¿qué tal? Te saluda Mike y en este video te voy a explicar paso a paso qué es el PWM. Te voy a mostrar cómo funciona y los detalles que hay que saber para poder entender fácilmente esta técnica de control electrónico. Así es que comenzamos. Bien, entonces lo que tengo acá es un circuito generador de onda cuadrada PWM que he armado en este protoboard aquí en mi taller para hacer una demostración de funcionamiento, que por cierto el plano del circuito lo voy a dejar en la descripción por si alguien quiere replicarlo. Bien, entonces a la salida de este generador he conectado un LED para poder regular la intensidad de luz y a su vez estoy monitoreando esa señal en este osciloscopio para mostrarte cómo funciona realmente el PWM y cómo se realiza la modulación. Pero antes de comenzar con las pruebas, vamos a ver un poco de teoría para poder entenderlo plenamente. Así es que, vamos. Bien, entonces, ¿qué significa PWM? Mira, PWM son las siglas en inglés de Pulse Width Modulation, lo que en español significa modulación por ancho de pulso. Bien, entonces mira, lo que tenemos acá en este cuadro de color amarillo es un generador PWM, tal cual tenemos en el taller. Y como verás, lo que sale de acá, en esta línea negra que he dibujado, simboliza un voltaje bajo. ¿Está bien? Y la parte alta simboliza un voltaje alto o máximo. En este caso, el voltaje bajo le voy a poner 0 voltios y el voltaje alto le voy a poner 15 voltios. Entonces mira, esta onda que sale del generador tiene una forma rectangular o cuadrada, como quieras llamarlo. ¿Está bien? Ahí está. Y mira, pasa de 0 voltios a 15 voltios. Y en ese voltaje máximo, que es 15 voltios, permanece un tiempo. Y luego baja a 0 voltios y en ese voltaje bajo también permanece un tiempo. Y luego esto se repite. ¿Está bien? Entonces, acá ya te puedes dar cuenta de que esto se parece mucho a la onda sinusoidal de la corriente alterna, cuando pasa de positivo a negativo. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Esta es una onda cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, toda la forma de una sola onda se le conoce como ciclo. O sea, de este punto a este punto. Bien, y ese ciclo tiene un tiempo de duración que se le conoce como periodo. Mira, en este caso, el tiempo en que la señal está en voltaje máximo tiene una duración de 0.5 milisegundos. Y el tiempo que está en voltaje bajo también tiene una duración de 0.5 milisegundos. Claro, para este ejemplo, ¿no? Bien, entonces, mira, podemos darnos cuenta de que está encendido, en on, 0.5 milisegundos y apagado o off en 0.5 milisegundos. Y como te dije, el periodo es la suma, ¿no? Sería 1 milisegundo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el siguiente punto, el duty cycle. ¿Y qué es el duty cycle? En español es el ciclo de trabajo y se da en porcentaje. ¿Y qué quiere decir el ciclo de trabajo? Simplemente expresar el tiempo que la señal está en estado alto.
Por ejemplo, sin usar mucha matemática, si el tiempo que está en on es 0.5 milisegundos y el tiempo que está apagado es 0.5 milisegundos, podríamos decir rápidamente que el ciclo de trabajo es del 50%. Pero también lo podemos calcular, ¿no? Sería así, de esta forma. Ciclo de trabajo sería igual a el tiempo que está encendido entre el tiempo que dura el ciclo, en este caso 1 milisegundo, por 100. Y nos da pues 50%. Entonces, otro punto que hay que conocer y muy bien es la frecuencia, ya que los PWM trabajan a alta frecuencia, desde cientos de hertz hasta miles de kilohercios. Entonces, ahí está. La frecuencia tiene esta fórmula, 1 entre el periodo. Recuerda, el periodo es el tiempo que dura un ciclo. Y para este ejemplo es de 1 milisegundo. Y calculando esto nos da que nuestra frecuencia es igual a 1000 hercios o 1 kilohercio. Bien, entonces ahora vamos a ver el voltaje promedio, ya que si nosotros medimos con el multímetro a la salida del PWM, cuando hagamos la modulación o variemos el ciclo de trabajo, nuestro multímetro nos va a marcar un voltaje a la salida y hay que tenerlo presente. Bien, entonces el voltaje promedio va a ser igual al voltaje máximo por el ciclo de trabajo. Y en este caso es 15 voltios y el ciclo de trabajo es 0.5 milisegundos. Y esto sería igual a 7.5 voltios. Esto es lo que marcaría nuestro multímetro a la salida del PWM. Que el voltaje promedio va a variar de acuerdo a la modulación, de acuerdo al ciclo de trabajo. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño resumen para que todo quede claro. Acá está el PWM que genera señales de onda cuadrada o rectangulares. Ese ciclo demora un tiempo de duración que se le llama periodo. A su vez, hemos visto el duty cycle y la manera de calcularlo. A su vez, hemos visto lo que es la frecuencia y también cómo podemos calcularlo y que su valor está en cientos de hertz o miles de kilohercios. Así trabajan los PWM. Y a su vez, el voltaje promedio, que está en función del ciclo de trabajo. Ahora sí, con todo esto, ya podemos ir al taller a hacer nuestras prácticas. ¡Vamos! Bien, ahora que ya entendimos la parte teórica del PWM, vamos a verlo funcionando en la práctica, en este circuito generador de señal PWM que hemos armado en el taller. La salida está conectada a este diodo LED para poder observar cómo cambia la energía entregada y al mismo tiempo lo veremos en el osciloscopio la forma de onda. Cuando yo modifico el ciclo de trabajo, lo que cambia no es el voltaje de alimentación, sino el tiempo que la señal permanece encendida y apagada dentro de cada ciclo. Por ejemplo, con un ciclo de trabajo bajo, el LED recibe menos energía promedio y se observa menos brillante, mientras que al aumentar el ciclo de trabajo, el LED permanece encendido durante más tiempo y su brillo aumenta. En el osciloscopio podemos ver este cambio como pulsos más anchos o más angostos. Este mismo principio se utiliza en aplicaciones de mayor potencia, como el control de velocidad de motores eléctricos, soldadoras inverter, fuentes conmutadas, variadores de frecuencia, etc. Así es que, ya sabes, si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y
Nos vemos la próxima. Chao.